que también fue de la, también fue de los miembros fundadores, vive en Argentina también desde hace un tiempo. La única chica que fue a esa reunión fundacional vive en México y así. O sea, te puedo decir que más o menos la mitad de otros, además en este último año, que le estaba diciendo a María Teresa antes de que empezaran a llegar los otros chicos, los otros participantes. 2019, esa dinámica de los apagones y de toda la cosa política por la aparición de Guaidó en la escena nacional, pero 2020 peor, porque entonces la pandemia, todo lo que nos ha tocado, incluso a nosotros como asociación, uno de los miembros que tenían más experiencia, que además llevó en algún momento un festival acá, falleció a inicios de año por COVID. ¿Sabes? Han sido, o sea, cada año pasa algo que... ¿Cómo? Qué duro todo lo que... Sí, o sea, durísimo. avatares, pues, la vida misma, pero qué complicado, ¿verdad? Sí, y sumado a todo eso, tenemos una cinematografía que es muy particular, que es muy pequeña, aunque la gente no lo acepte, es muy pequeña comparado con la cantidad de películas que se puede hacer en Argentina, en México, Brasil, el cine que se produce en Venezuela es muy pequeño y por pequeño además es también entre desigual y artesanal. Tienes unos cineastas que en algún momento hicieron mucho cine o algunas obras, porque esa es otra realidad del medio nacional, y tienes una nueva generación que le ha tocado vivir una etapa básicamente de las vacas flacas, como quien dice, la generación perdida, una generación perdida que va de estos últimos 20 años, donde obviamente tanta inmigración, tanta gente que se ha ido, la cosa económica que además afecta y que siempre hay que además tenerla allí presente, que hace que se hagan menos cosas de las que se hacían antes, y estamos entonces en un medio donde llegó una pandemia y nos agarró con las manos arriba, sin una plataforma, por ejemplo. En pandemia fue que nacieron el grupo de plataformas streaming de los locales, la de Trasnocho, la otra, la Cine Mestizo. Yo mismo hasta exploré una desde mi empresa. Y tú dices, ¿por qué no si era tan fácil o si lo logramos hacer incluso en una pandemia, ¿por qué no lo pensamos antes? Nadie, por supuesto, se esperaba que iba a pasar una pandemia mundial. Entonces, también esa falta de visión nos pasa factura a todo nivel, a la cinematografía, a los críticos, a los exhibidores. Claro, unas empresas grandes de circuitos grandes de cine en otros países están asociados, están aliados con plataformas de streaming. Eso hubiera sido ideal, ¿sabes? Tener igual desde hace años, no sé, la plataforma de Cinex, la plataforma de Cines Unidos como streaming, como algo alterno a la exhibición, que además creemos que es algo que no creo que muera, aunque va a pasar un mal rato, va a seguir en los malos ratos y los malos números por un tiempo. La experiencia de la sala es algo que uno no cambia por nada, pero que debe estar también sustentada o apoyada, como ha sido en esta pandemia, de lo digital, porque es que hay una necesidad y fíjate, llega a este momento y lo que hace que genere algo de dinero el medio audiovisual o el medio cinematográfico son las plataformas. Entonces ya allí creo que viene claro lo que hay que ir haciendo a medida que vaya pasando el tiempo. Sí. ¿Tú crees que lo streaming va a permanecer? Porque yo creo que Trasnocho Cultural ya lo está como quitando, quiere que la gente vaya a la sala, me imagino, claro, lo masivo. Claro. Pero no, a uno por lo menos, a mí me da miedo todavía para una sala. Bueno, me da miedo salir, imagínate. Yo soy de los que piensa que sí, que las plataformas nos van a acompañar y van a ir creciendo en el tiempo, mutando, modificándose, y el cine como tal, la sala grande, va a resistir porque ya no es tanto la historia o el cine, sino la experiencia. La experiencia de ir a salir de tu casa,
entrar a una sala oscura con una cantidad de extraños y que además lo hablaba hace poco y está en el canal de YouTube el primer material que subimos, un crítico español que fue a Cannes, que estuvo en sala, estuvo en el Festival de Cannes de este año, hablaba de su experiencia y decía algo muy bonito, que era eso que no se compara la experiencia de cine con el streaming, y que a pesar de las posibilidades, de que el streaming tú paras, sigues y la ves después, el cine no, el cine amerita que todos tus sentidos estén ahí metidos y que si no están metidos, obviamente la experiencia no es buena. Entonces, incluso es como está, ¿cómo se dice? Está, al menos para él, claro que el cine en ese sentido no morirá. Yo creo que ya estamos en horas para arrancar. Vamos a esperar que... Ahí está Sergio. Yo voy a presentar, como les decía, y se lo mencionó todo, esto forma parte de los 5 años del Círculo, que esta semana se cumplieron 5 años después de esa reunión fundacional, que fue en el Trasnocho Cultural, en una sala del Trasnocho, de hecho. Entonces yo voy a poner ¿tú estás grabando ya, no, Sergio? Sí, vale. Entonces, hacemos la presentación correspondiente y empezamos. Bueno, mi nombre es Edgar Roca, yo soy principalmente realizador, escrito y dirigido un par de pelis y además, con mucho orgullo, debo decir, soy miembro fundador de este Círculo de Críticos Cinematográficos que cumple esta semana 5 años, que cumplió esta semana 5 años, el 29 de este mes. Hace ya 5 años, si valga la redundancia y la repetición, pues nos reunimos un grupo de periodistas, críticos y realizadores en una sala del Trasnocho Cultural para hablar sobre la situación de la crítica cinematográfica en nuestro país y para iniciar el proceso de organización de una asociación que empieza obviamente en Caracas y por eso se llama Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, pero que obviamente busca esa expansión nacional en un punto, en un momento, en un futuro, y por eso creo que ha resistido además 5 años los embates que el país nos da. En esa reunión estuvo Sergio Monsalve, quien me acompañará el día de hoy a esta actividad, a hacer este cineforo donde la dinámica va a ser conversar, cada uno exponer sobre la película que promocionamos, que fue la mexicana Nuevo Orden de Michel Franco, y luego de eso conversar con ustedes sus impresiones, los que se animen, los que la hayan visto, y pasar un ratico chévere que además quede grabado y que podamos subir ese contenido al YouTube, que es esa plataforma noble donde todo el mundo va ahora y casi que creo que es una de las plataformas más vistas a nivel mundial porque, bueno, es gratis y toda la cosa. Entonces, bueno, Sergio Monsalve, crítico, documentalista, profesor universitario y mejor persona, tendrá la palabra inicialmente y seguidamente yo pondré mis puntos de vista sobre la película y haremos este debate que se anunció como un versus, como si fuese una pelea de lucha libre, decía Sergio, pero nosotros nos queremos y nos estimamos mucho y no vamos a llegar a las manos el día de hoy. Bueno, Sergio, te doy la palabra. Muchas gracias a todas las personas que están por aquí presentes, a todos los amigos del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, a los fundadores, a los integrantes, a los miembros plenos, a los invitados, conversar sobre una película que para nosotros es tan significativa y que su título, sin duda, que guarda algún tipo de relación con lo que intentamos siempre. Es un ánimo de crítica, de disrupción y también de conversación, que al final del día es lo que queremos más que estar por acá bajando una línea específica de algo, sino que al hacer este gesto de abrir un debate, creo que ya estamos enviando un mensaje que es cónsono con esta idea de la fundación del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, es que
yo tenga una postura respecto a la película y lo propio Edgar, que somos los que decidimos un poquito como arrancar aquí calentando motores, el que se anime, que tome la palabra y ¿Me escuchan? Creo que Sergio se quedó paralizado, o será mi internet. Dios. Ah, Sergio se quedó, sí, ya. Entonces sí es algo de Sergio. Bueno, creo que me toca empezar a mí entonces, mientras Sergio regresa. Ahí va Sergio otra vez, que tuvo una fallita técnica. Hoy ha estado lloviendo. Sergio, ¿estás allí? aquí estoy. Me Vale, eyectó, me eyectó. Ok, ok, entonces nada, la idea es esa, pues que sea más que bajada de línea que estaba proponiendo por acá, más bien como un debate sano entre todos nosotros y esa es la idea, aprender siempre a escuchar y también a compartir. Entonces, voy a empezar por aquí con mi punto de vista sobre la película, que parte de un entendimiento del análisis cinematográfico, que tiene que ver primero con un asunto que nos compete a todos los críticos cinematográficos, que es la teoría del autor, ¿no? Es más, la teoría del autor, y luego, desde allí, yo voy a hacer como un balance analítico de la obra, de la pieza, en función de categorías que son como muy de circulación, ¿no? Que son cosas, bueno, marcar por acá, primero diciendo que Michel Franco es un director que tiene maneras, que tiene formas de autor, por su consistencia estilística, por su competencia técnica, es un director que tiene una alta competencia técnica en su película, es decir, sabe en dónde poner la cámara, sabe lo que quiere manifestar con cada plano, y en consecuencia es un director que, como les dije, tiene un gesto autoral. Que sea autor ya es una cuestión que queda en la cabeza de cada quien, puesto que para que alguien sea considerado autor, según el punto de vista de Andy Sarris, tiene que llenar una serie de requisitos, ¿no? Tampoco se trata aquí de meterlo en una lista, una cosa como un informe burocrático, sí es importante siempre como tomar algunos modelos metodológicos para ver si cumple con los requisitos, ¿no? Pero en cualquier caso, una de las características del autor es que tenga un cuerpo de obra al menos de unas 4, 5, 6 películas. Este tipo es que está aproximándose a un número que lo puede acercar a un cuerpo de obra interesante como para ser evaluado como autor, pero en cualquier caso, si nos metemos dentro de los círculos concéntricos de Sarri, autor, persona que tiene primero competencia técnica, después una consistencia estilística y finalmente un significado profundo que refrenda un punto de vista subjetivo, pues estamos en presencia de un autor o un chico que fue criado en un contexto mexicano de cine de autor. Esto también tiene mucha relación con lo que han sido las dos vertientes del cine mexicano contemporáneo. Uno es como cine de autor más mainstream, más pop, a la manera, al estilo de Alejandro González Iñárritu, de Alfonso Cuarón y de el propio Del Toro, que son los tres amigos. Ellos forman parte de la creación audiovisual mexicana y tienen un punto de vista sobre este tipo de cine que ellos quieren desarrollar, pero que tiene obviamente mucha influencia y mucho impacto en las industrias culturales de Hollywood y han sido absorbidos por Hollywood en el buen y mal sentido. Y por otra parte, existe la tendencia dentro de Mara, un Franco, que es un director asociado a otra escuela dentro del cine mexicano más reciente. Es decir, él está vinculado con directores de la talla de Fernando Eigbe, de directores como Cargadas y del director de la película Heli, que es el director Abad Escalante.
son directores que quieren ser más experimentalistas, directores más fríos, directores más secos y descendientes, ¿no? Y que típico director mexicano contemporáneo de un cine muy algunas veces melancólico, que gusta mezclar géneros, hermético, que tiene algunas imágenes de choque que te impactan. Es el caso, para ya irnos concentrando en lo que venimos acá a conversar, de Michel Franco. Michel Franco que ha estado en Venezuela, él estuvo acá viendo su película, después de una película que pasó por Cannes y que recibió reconocimientos en Cannes. Luego, este es un cineasta que tiene muchos vínculos con Venezuela. No olvidemos que él también estuvo detrás de la producción de la película No para Venezuela, su única presea importante en el Festival de Venecia, que es Desde Allá, la película de Lorenzo Vigas, un Lorenzo Vigas que por cierto regresa este año al Festival de Venecia con su segunda película La Caja. La primera película, su película ya contó con el respaldo de Michel Franco que por consiguiente es un director que resulta celebrado por esto que llaman la ronda de los festivales. Es un realizador que es bien tenido allí, es aceptado, es reconocido. Y lograrlo desde un país suramericano no es poca cosa. No es juego de carrito, como dicen por allí. Es ha logrado Michel Franco a pulso, haciendo un trabajo adecuado en su producción, en su promoción, que es una cosa que algunas veces se nos escapa a los directores latinoamericanos, que no somos buenos para que nuestras películas lleguen a dar el mensaje adecuado. De repente tenemos el producto que es, pero con el producto no es suficiente muchas veces. Puedes tener una obra maestra entre tus manos, entre tus dimensiones, pero que no eres bueno haciendo que el mensaje llegue, haciendo que la película circule en los festivales, y ese es un trabajo adicional que hay que hacer, y allí es muy bueno el director que estamos hoy en día comentando, que es Michel Franco. Entonces, un poquito con el realizador, después ya saben que él estuvo ganando un premio en el Festival de Cannes con la película Chronic, que es una película, vamos a decir así, más de la adaptación de él al cine independiente norteamericano, y finalmente la película que fue su regreso a el cine mexicano con más presupuesto, con un presupuesto que es importante para permitirle trabajar como a él le gusta, con libertad. Esta película Nuevo Orden lo que cuenta, grosso modo, es un conflicto, una liga de los conflictos sociales que se viven en cualquier metrópoli latinoamericana y específicamente en el DF. Estamos hablando de una película que arranca en una mansión en donde se celebra una fiesta, sociedad, ¿sí? Una fiesta en donde vemos que hay chicos por el estilo de Diego Boneta, el que interpreta a Luis Miguel, y que están muy tranquilos. No pasa nada en esa fiesta, es como, es lo alto caraqueño, será como una fiesta que se desarrolla en el Country Club, si quieren, o en la Lagunita, o si ustedes lo extrapolan a Bogotá, pues sería una fiesta que se desarrolla en la zona norte, más pegada a la montaña de Bogotá, así como si de repente esto lo llevamos a Lima, pues esta fiesta transcurriría en el Country Club de Lima, y así sucesivamente, etcétera. De modo que es una película que se parece mucho a nosotros, una película que nos representa como continente con todos nuestros conflictos sociales, y una vez que todo está servido dentro de este contexto narrativo, tenemos que llega de repente una, vamos a decir así, una turba de gente que está enojada, hay en medio de la fiesta unas protestas, y a el punto de no retorno de la película con la confrontación directa de una clase social que no se siente integrada, que no se siente a gusto y que va a irrumpir entonces en esta fiesta, va a tomar, por lo que vemos, el control del Estado, convirtiéndolo a México y a DF en una distopía que seguramente tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo en diferentes países latinos, lo que estamos viendo ahorita en Colombia, lo que estamos viendo en otros lugares de Centroamérica, con todas las conflictividades sociales que ya nosotros podemos señalar, pero en cualquier caso
hay una relación con eso y seguramente una película que funciona como una alegoría de la llegada de López Obrador. Es una película, me parece a mí, que maneja muy bien todos esos códigos, una película que puede detectar las angustias de una sociedad ante la llegada de este nuevo orden que encarna posiblemente en el ámbito geopolítico López Obrador. Puede ser una película que la algo que se me antoja a mí y que tiene que ver un poco con lo que yo he podido interpretar de la película. Eso para arrancar y que cada quien entonces tome posición al respecto. Si ve que la lectura que se hace de este cambio, de esta transformación, más activa, si favorece a un bando o al otro, si es una película sobre la desigualdad social, desde un punto de vista capaz clasista, es lo que he leído por allí. Hay posiciones muy viscerales sobre esta película, estoy tan de acuerdo, creo que es una película para verla con mayor sequedad analítica, ¿no? Con menos apasionamiento, pero el que quiera asumirla así, pues bienvenido sea. En mi caso, yo soy un poquito como más frío, me gusta más como un análisis cultural y película en situación y entender todos estos dilemas que estoy planteando para que cada quien en su cabeza pueda llegar a una conclusión. Pero ya para terminar, lo que puedo decir es que cuando yo analizo la película, intentando ver sus planos, intentando leer la construcción de sus personajes, yo lo que extraño, y con esto termino, y creo que eso puede dar pie a una conversación mucho más larga, y el punto de vista de Edgar, lo que yo extraño en la película es mayor profundidad en la construcción de los personajes. De lado. Eso es lo que yo siento. Yo estoy notando acá que tenemos a un director que tiene una posición muy superficial de lo que está, me parece a mí, narrando. Contextual hace que los personajes sean retratados en algunos casos como caricaturas, ¿no? Son unos personajes, creo que despojados muchas veces de alma, que se comportan con una altísima visceralidad, cosa propia en el cine franco, capaz es la idea, capaz es el concepto, esta cosa que llaman de cine canalla, pero me parece que él creo que perdió un poco cuando se va por un solo camino y termina siendo una película de confrontación muy maniqueísta, muy binaria, muy polarizante desde mi punto de vista. Entonces me parece que lo que yo pudiese criticarle mayor profundidad de la construcción de los personajes que no estén todos determinados. Me parece una versión como muy determinista, muy darwinista del alma mexicana. Pero para cerrar con otra idea, caramba, esto también habría que meterlo dentro de la antropología mexicana, que conoce muy bien de estas transformaciones sociales desde la época de, ya saben, los mayas, que tienen unos cambios, unas transformaciones culturales bien profundas y una presencia de la violencia que ha marcado sus cambios más profundos en la historia, ¿no? De hecho, estuve hace poco en DF y lo que visitamos de arte antropológico y se nota que es una sociedad que entiende muy bien esa cultura de transformaciones y de cambios radicales tremendos que hicieron que sociedades quedaran absolutamente extinguidas con un nuevo orden precisamente. Entonces, bueno, desde ese punto mexicano capaz se justifica esta visión tan determinista y tan apocalíptica de la contemporaneidad mexicana. Muchas gracias por lo que acabo de decir y por tomar el interés de participar el día de hoy y estoy aquí atento a todas las refutaciones, observaciones y comentarios. Edgar. Gracias, Sergio. Bueno, por mi parte yo debo decir que me entrampé un poco con esta película. La vi 2 veces, la vi hace 3 meses, la estaba esperando desde septiembre. Esta película ganó en el Festival de Venecia del año pasado, de 2020, en septiembre del 2020, fue presentada en la Mostra de Venecia y se llevó 2 premios, el de dirección y un premio de jurado. Y a partir de allí empezó a hacerse llamativa y polémica a su vez en el país de origen, que es México, donde se estrenó al mes siguiente, en octubre del 2020. Llega a plataformas de streaming y es a las plataformas convencionales, Netflix, Amazon, Disney o HBO. Ustedes buscan a Michel Franco en alguna de esas plataformas
y estoy casi seguro que solo Nuevo Orden es la que se consigue en alguna de estas plataformas top, porque su otro cine está fijo en plataformas más alternativas que nosotros en Venezuela no tenemos el acceso. Entiéndase un Filmin o Movie o a ver qué otra. Bueno, como de esa línea, de ese estilo. La película llega en marzo y esto es una cosa personal. Yo me gusta mucho el cine de Michel Franco. A mí me gusta mucho el cine de Michel Franco y he visto, esta es su sexta película, he visto 5 de sus 6 pelis. Solo una de ellas antes de esta no la he visto porque es difícil de conseguir, pero después de Lucía, Daniel y Ana, Las hijas de Abril, Chronic, que la mencionaba Sergio, y ahora Nuevo Orden, son pelis que vi y disfruté. Iba con mucha expectativa, pero coincidencialmente mi vida en ese momento estaba enfermo yo de COVID. O sea, me enfermé de COVID y vi la película enfermo en ese momento y no la disfruté. Estaba ya saliendo, gracias a Dios, de la enfermedad, pero es una película que te tensiona tanto que cuando estás enfermo, no sé si alguno acá ha tenido la mala suerte de enfermarse de esto, yo siento a partir de ese momento que es una enfermedad como inteligente, que te afecta internamente. Y con esta película que procura tocarte el lado paranoico, el lado de las clases sociales, del pensamiento político, me pasaba y entonces no la disfruté. Y yo dije, oye, qué mala película. Al refrescarla para esta conversación, consigo una película que no es la mejor, sin duda, para mí, de Michel Franco, que en sus planteamientos iniciales no profundiza y no solamente con el tema de los personajes. Estudié y si buscamos, puedo citar un par de periodistas o de cosas que pueden conseguir en la web sobre la película y sobre el director. Hay una periodista que se llama Camila Osorio, que escribe para El País de México, que le hizo una crítica durísima a la película cuando estaba por estrenarse en salas en México. Y llamó a esta película El Viejo Orden, porque lo que plantea, ella lo colocaba como la paranoia de un niño bien, de un niño con facilidades, que además Michel Franco no niega su procedencia, él está claro de dónde viene, pero se lanza a la aventura de hacer una película que es extremadamente ambiciosa, porque como dice Sergio, él se puede considerar un autor, es alguien que tiene 6 películas ya, y que tiene además recorrido en festivales y es premiado en festivales como Cannes principalmente, ahora como Venecia. De hecho, el próximo mes de septiembre, su próxima película, su 7ª película, se llama Sundown, va a ser estrenada en Venecia y va a llevar como productor la película del venezolano Lorenzo Vigas, que lo mencionaba Sergio, y como director esta Sundown, que es una película con Tim Roth y con Charlotte Gainsbourg, la actriz francesa famosa. Y él, pues, tiene ya una obra y cuando analiza su cine antes de Nuevo Orden, es un cine intimista, de historias pequeñas con personajes, donde puedes ver el desarrollo de esos personajes. Y acá no, acá como es una película donde por momentos tenían 3.000 extras, se cuentan en la película, al menos según cifras que él mismo da en alguna entrevista que le vi, 3.000 extras, un presupuesto para poder hacer toda la postproducción, la parte de efectos especiales en Francia, porque su fotógrafo era belga y tenía relación con unas empresas en Francia, entonces se llevaron la película para que las tomas de lugares representativos de DF, que se vean el incendio y la cosa, y como si estuviese pasando realmente una revuelta terrible en esa capital mexicana. Esta película es más ambiciosa, tiene más presupuesto, pero no es el tipo de cine que él está acostumbrado a hacer y eso se nota y eso lo resiente la película. Lo resiente porque perdemos profundidad del personaje, pero además caemos en evaluar a la persona, al autor, al director que escribió y dirigió esa película, que es un muchacho o un hombre de 41 años que se formó en una zona
privilegiada, que viene de una zona privilegiada en México y que no conoce otra cosa y que es difícil para él investigar, ameritado investigar mucho más si querías hacer una película aún más contundente. Algunos, como dirían algunos aquí, le falta calle a la película para poder conectar, le falta calle para poder conectar al señor Franco con su propio público mexicano. ¿Por qué? Porque si ves, todo este drama lo vive la clase alta y la clase baja dentro de la película. Prácticamente sirve o para traicionar o para robar, que es los saqueos que pasan a lo largo de la película, o para recibir órdenes. Y vemos como en un punto el personaje de Christian, que es como el hijo de la señora de la mayordomo del lugar, es usado por la otra gran élite que para él, en la conciencia de Michel Franco, es algo nuevo, es el nuevo orden, un orden militarizado, y tú dices, pero es que aunque los militares no quieran aceptarlo, y sobre todo en países como el nuestro o en países como México, los militares son una élite. Los privilegios que tiene un militar, el manejo que pueden hacer de ciertas cosas por la fuerza que tienen en cuanto a las armas, es un privilegio que no tiene ninguno de los mortales que estamos acá presentes. Un hijo de un militar tiene mucho más privilegios que un hijo de una maestra de escuela. Entonces, y eso es así aquí o en cualquier otra parte del mundo. Y la película entonces, desafortunadamente, cae en su propia búsqueda de hablar de un nuevo orden donde el cierre de la película es los militares al mando, un consenso entre militares y la corrupción del Estado civil, donde vemos la familia de la chica que más sufre, Marianne, la vemos recibiendo dinero, el regalo para su boda, y ella haciendo comentarios como que, bueno, lo que me están dando es como el 1% de las mordidas que le pagan a mi papá por hacer los actos de corrupción que sea que haga este señor. Que recibe un disparo, que además es el único que sobrevive porque pierde a la esposa, pierde a la esposa del hijo, que es el personaje que hace Diego Boneta. Entonces, todo, yo digo que es como una serie de eventos desafortunados, como el título de aquella película creo que con Jim Carrey, porque todo lo que él ha tratado de querer hacer con la película le ha salido mal, salvo Venecia. La película gana 2 premios en Venecia, pero su estreno en taquilla en México en medio de la pandemia y su repercusión, su llegada a una plataforma top como Amazon, no ha sido recibida ni ha dado a la película ese reconocimiento que sí le dio la crítica del Festival de Venecia. Ha sido traspié tras traspié, porque, por ejemplo, vemos al arrancar la película la música clásica y un cuadro abstracto que me quedo viendo los créditos al final y le dan un crédito al cuadro, porque resulta que el pintor del cuadro es un mexicano que debe ser cercano a Michel Franco, reconocido, se llama Omar Rodríguez, aquí tengo los apuntes, Omar Rodríguez Graham. Su obra se llama Solo los muertos han visto el final de la guerra, y es ese cuadro que es algo un poco así abstracto como este que tengo yo aquí atrás, con el que arranca la película. Ese cuadro tiene crédito al final. El cuadro que sale al inicio es autor y el nombre del cuadro. Él trata de ser abstracto y profundo y nos presenta una obra superficial y en algún momento, aunque él lo evite o lo niegue, clasista, sosa en su contenido, en su búsqueda política. Y nosotros como venezolanos que tenemos o que hemos vivido de cerca procesos difíciles social y políticamente, lo vemos allí y decimos, esto ya Venezuela lo vivió, porque algo de lo que plantea un poco la película me lleva a mí como venezolano a pensar lo que pasó en Venezuela a finales de los 80 e inicios de los 90. Un país que no estaba mal o tan mal como estamos ahora, y hubo una explosión social que devino en lo que es el Caracazo y después todo lo que conocemos del 92 para adelante, ¿no?
Entonces, la película me defraudó en varios niveles, porque me gusta el trabajo del director previo a esta película, y con esta película tenía yo la intención de defenderla, pero no puedo ser totalmente defensor, sino más bien de la parte que evita o que le molesta a la película. Ahora un poco también en la línea de esas cosas desafortunadas, y por qué digo que es desafortunada, vemos la presencia del color verde en la película. Empieza un collage de imágenes al inicio, donde el personaje de Marianne, que después vamos a descubrir quién es, está desnuda con una línea verde que le va del cuello hasta su parte íntima. Y vemos todo el tema que después vemos en el agua verde, la gente ensuciando con color verde, los carros lanzando pintura, y fue otra de las cosas que molestó al público mexicano. ¿Por qué? Porque el color verde en México es uno de los colores, junto al morado y en ocasiones al rosado, a la lucha feminista de las protestas organizadas. Y las protestas organizadas de un país que tiene un promedio altísimo de feminicidios, hace que estos movimientos sean sólidos y sean grandes en un país como México, y donde se usa el color verde como bandera. Y esta gente violenta lanza el color verde. Vemos en algún punto una pared que dice, se mete con una clase social, con la clase pudiente del país, y también dice ni una menos, que es una frase característica de estos movimientos. Y entonces por allí, por supuesto, ellos queriendo, o Michel Franco queriendo colocar como que el descontento, y esta simboliza un poco lo que él apoya la lucha en contra de los feminicidios y tal. Obviamente se lo agarran a mal todo el público o la prensa mexicana, y lo llaman, por supuesto, de clasista a paranoico, y por supuesto dicen que no existe ni una sola protesta violenta de un grupo de mujeres que apoyen o reivindiquen el papel de la mujer y estén en contra de los feminicidios, y que entonces es absurdo colocar eso allí. Michel Franco se defiende diciendo que el color verde en su película y el color rojo que siempre tiene Marianne, con esa zona gris o clara que hay entre las dos cosas, es México, que son los colores de la bandera. Entonces yo digo, wow, un cineasta que me gusta tanto, ¿cómo puede ser tan superficial o tan rebuscado, innecesariamente rebuscado, al hablar de el verde como parte del color de la bandera de su país, y el rojo del vestido que simboliza la otra parte? Y yo digo, no la puedo comprar, y creo que tengo que seguir siendo crítico y ¿cómo se dice? Del equipo que no está a favor de la película. Este es como el inicio de lo que ahora viene, que es la conversación con ustedes, quienes vieron la película, quienes quieran intervenir. Veo por allí algunos amigos periodistas críticos, además del público general. Joaquín Ortega, politólogo, miembro del círculo, también de los miembros fundadores, creo que quiere hablar. No sé si alguno quiere. Saludos. Bueno, exacto. Bueno, los micrófonos son tuyos, Joaquín. Adelante, Feliz Joaquín. tarde. Te Gracias, escuchamos, feliz Joaquín. tarde. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación, y bueno, nada, quería comentar algunas cosas alrededor justamente de la película, que tenían que ver con el contexto del nombre, ¿no? Se ha puesto muy de moda en términos de buscarle causas a los cambios políticos que se han dado antes de la pandemia, y digamos, a partir de ciertas crisis financieras y energéticas que se dieron en los años 80 y en los años 70 básicamente en Europa y en Norteamérica. Entonces, bueno, creo que mucha gente llegó a la película Nuevo Orden esperando que iba a haber una especie de prefiguración o de explicación del nuevo orden mundial, ¿no? Una de las primeras cosas que siempre hay que decir es que la idea de nuevo orden es suficientemente vieja, es tan vieja como Kant, ¿no? Kant tiene un libro que se llama
hacia la paz perpetua y de alguna manera presenta pues las ideas que luego van a desarrollarse y se van a convertir en gran parte de la estructura de los derechos humanos, ¿no? De las grandes líneas de los derechos humanos. Hay un libro también de H.G. Wells, escritor de ciencia ficción, y también que ha abordado temas distópicos, justamente, que se llama El Nuevo Orden, pero es un ensayo pues también que ajusta un poco las ideas de Kant hacia el siglo XX. Y digamos que ya yendo un poco al tema de la película, siento que hay definitivamente pues unas intenciones que no se cumplen, ¿no? Pareciera que está hablando de alguna manera en la tesitura de una suerte de películas al uso, ¿no? Lo hemos visto con la trilogía, o yo no sé si llevan para más versiones de La Purga, habla un poco, dialoga un poco con la tendencia de las películas de Walking Dead, de Fear the Walking Dead. De hecho, la película dura 80 minutos, o sea, fácilmente podría ser un capítulo de Fear the Walking Dead especial. Dialoga de alguna manera también con lo que se hizo con Parásito y se hizo con The Joker, que también es una especie de calentamiento para que ciertos grupos sociales salgan a hacer vandalismo. Más que una distopía, yo la siento como un abreboca anárquico que no concreta pues con la idea de distopía en el sentido que pudiera evaluarse como lugar inexistente que se convierte en tiranía, ¿no? Las distopías por lo general son unas tiranías que se convierten bueno, en una suerte de poder vertical, pero también hay como distintos grupos anárquicos, ¿no? O sea, podemos ver Mad Max, que es la típica distopía anárquica, y podemos ver Demolition Man, que es la típica distopía estructurada piramidalmente. Pero en este caso creo que dialoga de una manera que no consigue el propio lenguaje. Creo que ahí de verdad el director se pierde un poco tratando de encontrar su propio lenguaje, porque al principio, digamos que la primera parte, incluso toda la escena inicial en la fiesta, está muy en la onda pues de una telenovela, ¿no? Uno está ahí presente y dice, bueno, ¿qué es esto? Esto es un capítulo de una narconovela de Netflix. Y luego, bueno, cuando empieza a producirse, se ven más valores de producción, entras en una dinámica donde también la mirada parece que se pierde a veces. Es decir, la mirada de la cámara, hay momentos en donde está narrando momentos muy de persecución, incluso hacen como unos guiños a los Cloverfield, juega a ser Children of Men, parece que experimentalmente no tiene, a pesar de ser, para eso son los experimentos, ¿no? Para jugar un poco con perspectiva, pero pareciera que se va perdiendo con respecto a lo que quiere decir. Y bueno, cierra inevitablemente con un descenso tanto de las expectativas como del arco dramático, ¿no? Sí creo que una de sus fallas, a mi juicio, es que de pronto, no sé si es un tema de edición o es un tema de cansancio, a veces los directores se agotan y le dejan el trabajo al editor. Creo que apresuraron mucho el final y se siente pues de pronto esas conexiones cuando les digo que suena de pronto a Cloverfield o suena de pronto visualmente a 28 semanas después, que también es una especie es la parte 2 de 28 semanas, de 28 días después, que tiene que ver pues con estas dinámicas de anarquías en el marco zombie, ¿no? Entonces, bueno, creo que una de las cosas que llama la atención es que siendo un ejercicio de alguien que tiene músculo narrativo, pareciera que en este género se pierde un poco y naufraga. Pero definitivamente una de las ventajas que tiene la película es que es breve y digamos que no perdemos toda nuestra vida, pues no son 4 horas, ¿no? Y sí, de alguna manera, bueno, va a destacar el tema de que va a disparar los sensores de las perspectivas progresistas o de las perspectivas más protofascistas. Entonces siempre vamos a ver ese juego de palabras y ese encuentro de palabras distintas a partir de la lectura de la película. Creo que a las personas que vean el film son los que van a tener en última instancia la definitiva interpretación, pero sí siento que es una película con una muy buena idea que termina convirtiéndose en
una suerte de retazos de lugares comunes. Pienso en el saqueo, creo que es de la tienda Zara o la tienda Vogue en Polanco, ¿no? Que es algo que ya ha venido haciendo el cine norteamericano desde todos los saqueos de las películas de Beverly Hills, en Escape de Los Ángeles, que es la segunda y fallida película de Carpenter con respecto a estos temas distópicos, cuando Escape de Nueva York es una obra de arte. Entonces creo que allí hay un elemento tal vez de apresuramiento que extraña con alguien que tiene un currículum ya de alguna manera trasegado en el buen sentido. Pero definitivamente creo que es un ejercicio interesante porque a pesar de las estructuras maniqueas, pues es como una especie de elemento, que pudiéramos decirlo, puede ser una especie de manifiesto posmo, muy en la onda pues de un nuevo Lo que el viento se llevó, ¿no? Es como Lo que el viento se llevó mexicano con violencia y con estructuras de reacomodo a lo militarista, como bien apuntaba hace un rato Edgar y como también decía Sergio al principio. Al fin y al cabo, creo que las tres cosas que más me llamaron la atención, creo que siguen siendo el tema de un buen arranque, un desenlace muy malo y tal vez con algunos momentos interesantes, pero definitivamente con unos caracteres y con unos personajes monotónicos que no están a la altura de lo que pudieron haber sido diálogos mucho más interesantes. O sea, no estamos pidiendo que sean Parásitos ni que sea las películas de Buñuel, o sea, no estamos hablando de Viridiana, pero creo que hay mucho más en el ADN mexicano que un producto que a todas luces se ve hasta apresurado. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. No sé si alguien más quiere intervenir con respecto a lo que dice Joaquín. Fíjate, hay algunas cosas allí que, para retomar un poco el tema del guión, yo resiento mucho que sean estos dos tipos que además no son los más simpáticos o con los que uno puede hacer empatía, con los que uno puede empatizar en la película, son los que sobreviven, que es el personaje de Diego Boneta, que además obviamente no tiene que ver con que sea un actor que esté de moda, el hecho de que su personaje sobreviva, y su papá, que es un tipo corrupto, ellos sobreviven y ahí la humanidad pierde, pues. Es una película, entonces, yo llamaría nihilista, o el nihilismo del director, pues se ve reflejado en algunas decisiones como esa. Aunque no todo es malo, yo, por ejemplo, valoro mucho la secuencia en la que el señor que había trabajado en la casa va a pedirles dinero, y llega además inoportuno, totalmente inoportuno, llega a pedir dinero para ayudar a Elisa, que es su esposa, que está enferma y necesita un tema con el corazón, una válvula que le tienen que arreglar. Llega a pedirles dinero después de tener 7 años de que salió de allí. Entonces, hay como un pequeño, entre comillas, ligeros rencores del pasado que se sienten allí. Yo lo siento de parte de la señora que le da 20,000 pesos. Él está pidiendo 200,000 pesos, que eso equivale a moneda en dólares a 10,000 dólares. Le está pidiendo que le den 10,000 dólares. Y después vemos que para que suelten a la chica están pidiendo 800,000, es decir, como 40,000 dólares. Están pidiendo los militares por soltarla. Y después piden 1,000,000. Esas cosas tuve que buscar y revisar para entender un poco el contexto, y creo que está logrado ese tema de esos diálogos entre los ex jefes y el señor de clase baja que le ha ido mal, que se fue de ahí porque quería hacer un restaurante, una cosa, y le fue mal, y que cuando se ve con la soga al cuello, su reacción es ir a donde sus jefes, sus ex jefes, para pedirles dinero, y que como fue seguramente la nana de ellos, de hecho esa conexión humana que tiene Marianne, que es la que a diferencia de los otros, ella sí dice, bueno, vamos a buscar el dinero, vamos a llevarlo. Yo veo además ahí, dentro de lo bueno, otra cosa mala, y digo, cónchale, ¿por qué va a salir ella de su casa? No puede hacer una transferencia. O sea, ¿qué está pasando? Que no puede hacer una transferencia. Incluso hay un personaje en algún momento, un señor mayor que le están robando cuando ya se vuelve todo un desastre. Le piden que transfiera un dinero y el hombre está con un teléfono allí, y le meten un disparo a la esposa porque él no puede manejar el teléfono y transferir. Yo digo, ¿será que la sociedad mexicana, a diferencia de nosotros, no se maneja con el dinero digital? O sea, es como,
son cosas que tú dices como forzado llevarlo por allí. Entonces ella tiene que salir para llevar su tarjeta de crédito y pagar la operación en la clínica privada para Elisa. Y yo digo, pero se pudo haber hecho una transferencia, ¿por qué va a salir? Y entonces se crea, obviamente, la razón es un motivo dramático, pero que yo digo, es forzado, puede que sea innecesario, no es poderoso, y entonces me saca. Me saca también el hecho de que hay una elipsis de tiempo después que pasa un mes, ellos no saben nada, y ese mes, esa elipsis entre el secuestro de Marianne y ya el papá está en la casa con Diego Boneta y reciben una llamada de unos secuestradores militares, ha pasado un mes de esto y también la siento forzada. Entonces, son decisiones de guión que, como dice Joaquín, sí, probablemente sea algo de apresurado. Creo que es un cineasta que también está viviendo en su proceso una búsqueda de hacer y no pararse, y quizás sean cosas que te pasen factura, porque quizás la película meritaba un tiempito más y no fue así. Esto fue lo que quedó, él decidió hacerlo así y al punto tal que ya pasó la página, ya ahora va a estrenar otra, como les decía anteriormente, en Venecia el próximo mes. Entonces es una película que también él busca tocar o explorar un género que no había explorado antes. Ustedes ven sus anteriores películas y mucha escena de un solo plano, fijo. Hay como toda una pasividad, un plano que busca entre los personajes. Aquí no, aquí la cámara se mueve, mucha cámara en mano, el despliegue de gente. Y entonces obviamente él no está acostumbrado a dirigir este tipo de películas y le queda el resultado, pues creo que nos da la razón. Sin embargo, recordemos la película ganó un premio por dirección y un premio del jurado de un festival tan importante como es Venecia. Entonces también da que pensar, tú te sientas y dices, ok, los festivales quizás no sean el mejor indicador de calidad, aunque realmente es el único que tenemos, entonces tienes que llevar por eso. Cae uno en sentarse y revisar todas estas cosas. No sé si Nelson o Sergio, alguno de los que están allí, María Teresa, que estaba hablando al principio, o Luis, quieren conversar algo. Sí, yo apuntar algunas cuestiones, ¿no? Yo siento que la película al menos en algo cumple y es en la oportunidad de dar este tipo de ideas en nosotros, ¿no? De detonar estos debates que creo que son necesarios en la interna, en el seno de la cultura mexicana, en donde sin duda alguna cuando uno está nada más como turista, viendo, ya directamente se da cuenta que hay unos gaps, unas brechas sociales importantes, tanto que, por ejemplo, uno está transitando por Polanco, como dice Ortega Brothers, Joaquín Ortega, que es, vamos a decir, rosa, la nueva zona rosa del DF, y se da cuenta que se vive en una burbuja, ¿no? Entonces creo que ese burbujismo, que es el mismo que estamos viendo en muchas ciudades latinoamericanas, está menos representado con una intención de crítica, y eso me parece que puede llegar a ser uno de los méritos de la película si nos ponemos más del lado de abogados del diablo o haciéndole todos los descargos y disclaimers posibles a Michael. Y entendiendo la película también, digamos, como un participante o un apasionado de la cultura mexicana, uno sabe que ¿no? Eso está como muy bien planteado, digamos, al menos en términos de puesta en escena dentro del espacio del DF. Yo, como les dije, estuve recientemente y todo lo que al menos plantea la película, uno lo vive, todo, por ejemplo, desde los bosques de Chapultepec, en donde es la zona en donde posiblemente transcurre la película, o lo que ya comenté de la parte alta de Polanco, ¿no? Que es la casa donde transcurre la boda, y para llegar hacia la zona más golpeada socialmente, que es una de las zonas más golpeadas socialmente, que es la de Tepito, que es más hacia el centro, pues hay unas distancias y hay también unas cuestiones de agregación allí sido resueltas definitivamente en los imaginarios urbanos de América Latina y mucho menos los de México. De modo que allí hay unos factores que creo que el director tiene al menos la destreza de
está generando capaz esta inquietud de nosotros, ¿no? Creo que sí, riza el rizo, creo que exagera en algunas cuestiones, creo que se le pasa la mano en esta cuestión como del alarmismo, ¿no? Y de explotación de la miseria, que es como uno de los vicios del cine de Latam, de América Latina, desde hace mucho tiempo, y eso también circula en los festivales, ¿no? Los comisarios, los curadores de los festivales en exóticos, lo compran, como dice Edgar Roca, y allí hay una cuestión, creo que tanto para bien como para mal en la película. Y finalmente una cosa que siento esta figura de él, que forma parte de su mirada como autor, que es el trabajo que tiene respecto a la violencia, ¿no? Que la viene trabajando de una manera así, como les dije, muy de impacto, ¿no? Que unos muy chéveres, que son totalmente ciertos, con la franquicia Puch, etcétera. Y además de eso, yo me permitiría vincular a la película con la tradición, por ejemplo, Pasolini, de directores de este estilo, un gran sadismo, ¿no? Entonces, lo que plantea la película precisamente es eso, de una visceralidad violenta, ¿no? De una forma de nuevo terrorismo social que ya ha dominado por completo a la estructura societal en nuestros países, en nuestras metrópolis, y eso se ve claramente en una película como esta, ¿no? Lo vemos que la película desarrolla formas violentas, terribles, ¿no? Todo, digamos, como muy explícito, y eso es una marca de fábrica de esta nueva tendencia de cine mexicano, lo que ya comenté en él y en Amas de Escalante y en El Poesía, que es una película sobre el bullying, pero tratada de una manera así de dura, y lo propio que vemos acá. Entonces, por supuesto que esto también lo podemos extrapolar al caso de Venezuela, con la manera que la violencia se ha incrementado y nos ha terminado por devorar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es capaz uno de los problemas que tiene la película cuando hacemos el análisis estructural? Que notamos que esas polaridades que trae la película, creo que cuando las ponemos así en su mayor contexto de frialdad nos damos cuenta que hay unos que reciben como la carga de la violencia, unos son victimarios, otros son más víctimas que otros, y creo que debe haber como un desequilibrio, ¿no? En la película que hace que se tuerza, que hace que genere, yo creo que menor empatía y la mayor cantidad de críticas por parte de los especialistas y entendidos. Entonces, posiblemente es donde radique uno de los fallos de la película y seguramente en la manera de sostener su narrativa, que empieza a decaer conforme pasan los minutos, ¿no? Ya uno empieza a sentir que todo aquello ya lo ha visto, que es predecible y que es como monótono, redundante. Entonces creo que en todo eso es que se cifra parte de las falencias, ¿no? Parte de la irregularidad de este film que también puede llegar a ser entendido con cultura cercana a lo que, bueno, estamos viviendo ya directamente en estos países tomados por cúpulas militares, ¿no? Cosa que ya refrendó muy bien tanto Ortega como el pana Edgar Roca. Gracias, Sergio. Sí, otros datos, a ver quién quiere intervenir. Si no, bueno, esta dinámica está siendo grabada para ser subida a nuestro canal de YouTube y dejarlo allí que la interacción venga de los mensajes y de las vistas, que se puedan ver allí en el canal de YouTube. Que los invitamos, pueden buscar, ya está disponible, ya colocamos una conversación con el crítico español Víctor Esquirol sobre el Cannes de este año, Cannes 2021. Y bueno, un poco cerrando, una de las cosas también, me puse a buscar, yo digo, no puede ser que Michel Franco, que lo tenía tan en alta estima, déjame buscar entrevistas a que él hablando de la película, y me impresionó, por ejemplo, un par de cosas donde él asegura que su país, México, está lejos de ser un país como lo que demuestra allí, que él se basa y lo hace allí en México porque es el país donde filma, pero que no cree que México esté cerca de una situación como la
como la que están viviendo. Yo digo, bueno, pues si México es un país lleno de cárteles, de la droga y la inseguridad y muchas de estas cosas están, se ven pues desde hace tiempo, ¿cómo me dice él que no? Obviamente no es lo que él no vive. Y yo en algún momento lo relacioné y dije, ¿será que él es partidario de la política del presidente actual? Pero no, se deslastra de ellos, dice que no tiene que ver nada con la política de un lado ni del otro. Habla de que su película tiene 8 puntos de vista, y yo dije, bueno, claro, si tú crees que tu película tiene 8 puntos de vista, son demasiados puntos de vista para que pueda conectar, o para que el público pueda conectar con todo, que tampoco creo que sean 8 puntos de vista. Y en cuanto a las referencias, hablaba en una de las entrevistas que le hizo Filmin, de hecho, que está disponible en YouTube, él decía que había visto Los Hijos del Hombre, un poco como para ver cómo dirigir esas escenas de mucha gente, y que tiene mucho esta película de una película que se llama La Batalla de Argelia, que es una película que se ganó un León de Oro en Venecia en los 60, y que su director es, si no estoy mal, un italiano, Gino. Exacto, exactamente. Entonces, esos son como sus referencias en cuanto a cinematografía, y dice que le gusta mucho el cine de Luis Buñuel, y para él una película muy importante, y a mí eso me sorprendió también, es Los Olvidados. Como cineasta, la vio muy pequeño, obviamente él es un tipo que creció en los 80, nació a finales de los 70, obviamente creció viendo cine de finales de los 80, inicio de los 90, vio la película Destiempo, porque Los Olvidados es una película de los 50, y que él sentía desde que empezó a hacer cine como esa necesidad de hacer una película que tocara temas sociales gracias a Los Olvidados. Y digo, bueno, ahí hay una referencia válida, buenísima, porque bueno, Buñuel es uno de esos directores capitales de la historia del cine contemporáneo, del cine mundial, de hecho, pero bueno, el resultado no es ni de cerca lo que logra Buñuel en Los Olvidados, ¿no? Entonces, bueno, creo que no sé si Sergio o Joaquín o alguno de los participantes quiere decir algo o preguntar algo, para ir cerrando. Si no, pues queda este registro, este documento estará montado próximamente en nuestro canal, y podríamos seguir por allí toda la interacción. Sergio. Sí, no, finalmente el que quiera animarse no solo a hablar de esta película, para no circunscribir el debate a ello, por favor que tome la palabra y que diga lo que quiera, que nos participe con input. Ya sé que también la idea de estos encuentros es poder conversar, si hay algún tipo de concepto aparte. Hay compañeros que están acá que trabajan casi todos en el cine, que son inquietos por el tema audiovisual, el fenómeno audiovisual, o creadores. De modo que el que quiera decir algo, por favor que lo haga ahorita, aprovechando que tenemos este encuentro, que creo que es importante que tengamos esa ocasión de compartir cosas, ¿no? Mira, nos hace una pregunta. No. Nos hace una pregunta Nelson Acosta, crítico también de los miembros fundadores del Círculo. Él dice en el chat que para nosotros, ¿cuál es más divertida? ¿Esta o Mother? Bueno, para todos los que estamos aquí presentes, que suenan similares. No, yo creo que son bastante opuestas. Yo creo que yo encontraría más divertida Mother. Me gustó más Mother que Nuevo Orden. Diría yo Mother, y creo que no se parecen. Yo siento que son dos películas que caen como en lo mismo, ¿no? Me parece que la comparación que hace Nelson es acertada, en el sentido de que ambos títulos trabajan de una manera como superficial, ¿no? Creo yo, y que son demasiado ambiciosos, ¿no? Y se dispersan. Y si pensamos así en algo que sea como más entretenido, al menos creo que la película de Aronofsky, que era algunas veces tomarse como las cosas como más a la ligera, de una manera como más satírica, ¿no? Entonces creo que eso me la acercó más, la película de Aronofsky, que en algún momento hace como molesca, y había allí algo como interesante de plantear como la disolución del mundo dentro de una casa. Creo que esta película, por el contrario, la película de Michel Franco, creo que incurre en el defecto, en el gran defecto de parte de ese cine nuevo mexicano, que es como ser como extremadamente
no, es un cine como enfermo de importancia, un cine como que roza algunas veces lo que llaman el qualité, y por ende creo que me gusta más el trabajo de Mother si hacemos alguna comparación. Sí, a mí también, y una de las cosas que consigo, aprovechando la pregunta de Nelson, es que leyendo en algún momento una entrevista a Darren Aronofsky, él decía que mucho de su película estaba inspirada en El discreto encanto de la burguesía, entonces, que es otra película de Buñuel. Entonces veamos cómo un cineasta o el mismo cineasta influye a ambos directores para hacer sus películas, que yo no le veo. Aquí hay otra pregunta de Eduardo, de Udiben Eduardo, que pregunta, pero si la película Mother no estaba basada en la Biblia, ¿y qué tiene que ver la Biblia con la política? Me imagino que es también la duda que le llega a Udiben. Sí, yo no las veo similares, pero a nuestro amigo Nelson sí le sonó similar, y yo, como te digo, sí puedo decir que ambos directores tienen referencias en un mismo cineasta. En el caso de Michel Franco, por Los Olvidados de Luis Buñuel, y en el caso de Darren Aronofsky con El discreto encanto de la burguesía, en el caso de Mother. Y la otra película, ¿cómo se llama? La que no pueden salir de la casa, El Ángel Exterminador. Esas dos películas de El Ángel Exterminador es la que no pueden salir de la casa. El Ángel Exterminador de El Ángel Buñuel. Exterminador, sí. Entonces, Me- por el tema de la casa donde pasa Mother, entonces eso también inspira a Aronofsky. Bueno, no sé si alguien más, Sergio, si quieres despedirte, tus redes, tus cosas, yo también Oh, para... por mí está bien, por mí está bien de nuevo. Ya saben que aquí el que quiera, pues prende su video y conversa con nosotros, pero por mi lado me parece que está muy bien y agradezco de nuevo todo a que ha querido sumarse a la conversación, y ya sabe que nos puede siempre buscar por nuestra cuenta en Instagram, que es la de los críticos, el Círculo de Críticos de Caracas, que allí siempre estamos a la actualidad cinematográfica para esto, para generar conversación, que es lo importante, y decir cosas, pero también escuchar. Creo que es importante algunas veces como atender, y por eso este tipo de encuentros parece adecuado, como dice Edgar Roca, hacerlos más frecuentes, Edgar. Y gracias Así por es. convocar. Así que gran abrazo a todas las personas que han participado. ¿Ah? Igualmente, así que por acá siempre van a tener un espacio y esperemos hacerlos más frecuentes, y montarlo en el canal y divulgarlo y compartirlo y conversarlo. Eh, Ha sido realmente un placer. Estamos por el día de hoy listos. Agradecemos su participación y también agradecemos a Moir al Cine, que son amigos aliados que nos están ayudando con todo lo que es el tema de montar estos cineforos y estos espacios de análisis y crítica. Feliz noche a todos y feliz fin de semana.